pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Leímos consideramos dos versículos del capítulo de Salmo 107. Leímos el versículo número 19 y el 20. Amén. Esta palabra, por la gracia de Dios, para compartirla. Desde antes de ayer he tenido muchas dificultades, muchas situaciones de salud, queridos amados. Antes de ayer me empezó a dar un gran dolor en la parte de la cara, el cual no me podía dormir por ese gran dolor. Pero yo no mirando la situación, sino mirando la palabra de Dios, el cual la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo se llevó todos nuestros dolores, enfermedades y angustia. A pesar de ese dolor, yo nunca miré el dolor, sino que miré la palabra de Dios. Me quedé dormido como a las 4 de la mañana. Al día siguiente me miré al espejo y ya tenía la cara bastante inflamada, el cual me dirigí hasta la clínica y me dijeron que me tienen que hacer un tratamiento de conducto. Ahorita estoy en tratamiento, queridos amados. Esa gran dificultad, ese gran dolor, cuando uno le duele la muela, cuando uno le duele el diente, nada más que esos dolores vienen es por la noche, para mortificar, para angustiar a uno, vienen es por la noche y es bastante doloroso. Ahorita me tienen en tratamiento esperando que la cara se me desinflame para que luego posteriormente el día martes procedan al tratamiento. Me van a hacer un tratamiento conducto. Le tengo mucho miedo a esos taladros dentales, pero yo sé que Dios me va a dar la fortaleza. Yo sé que Dios me va a dar la gracia para poder practicarme ese tratamiento y ya recuperarme de tal manera, ¿no? Esa palabra yo la quería compartir por la gracia de Dios. Me puse a leer el capítulo completo y me conseguí con esos dos versículos. El cual el versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Así me encontraba yo antes de ayer, queridos amados, aclamando a Dios de tanta angustia, de tanto dolor que yo tenía. Y Él con su palabra me alivió el dolor y pude descansar, que Dios amado. Pero yo les pregunto, yo les comento, queridos amados, que un dolor de diente, un dolor de muela, Él sana, Él se alivia. Simplemente con una pasta y lo alivia un poco. Pero el dolor del corazón, el dolor del alma es difícil, queridos amados. Cuando nosotros tenemos esos dolores del alma, ese dolor del corazón, cuando la persona siente condenación en el corazón, viene una gran angustia, el cual el alma, el corazón le duele. Y esa no sana con una pasta, esa no sana con una pastilla, esa nada más que sana con la palabra de Dios. Amén. Las personas deben tener pecado, tienen una gran condenación. Ese dolor no alivia con pasta, amado. Ese gran dolor no alivia con una medicina que le ponga el médico, el doctor. Ese dolor nada más que sana con la palabra de Dios. Amén. El versículo 20 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, los libró del pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 20 de Salmo 107. Vemos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3. Ahí hay un versículo muy interesante, el cual Dios conforme hablaba, se iba haciendo las cosas. El versículo 3 dice, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Qué significa eso, queridos amados? Dios ya desde el principio ya nos estaba manifestando a la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hágase la luz y se hizo la luz. Hágase Jesucristo y se hizo Jesucristo, el cual vino a esta tierra por voluntad de Dios. ¿Para qué?
para librarnos y para quitar todo el pecado de nosotros. Amén. Queridos amados, el hombre natural, el ser humano como tal, tiene dos posiciones en el corazón. Esas son esas dos posiciones. Romanos 3, versículo 23, en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay dos posiciones en el corazón del ser humano. Pero la mayoría de las personas, ¿con cuál se quedan, queridos amados? Se quedan con el versículo 23, porque cuando nosotros preguntamos que si tienen pecado, ellos dicen que todos tenemos pecado. Así lo dicen. No, ¿para qué me preguntas eso? Se echan hasta a reír. ¿Para qué me preguntas tú eso? Si todo el mundo tiene pecado. Así lo dicen. Esas son las dos posiciones del corazón que tiene el ser humano. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿con cuáles de esas dos posiciones te quieres quedar tú? ¿Con Romanos 3:23 o Romanos 3:24? En cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque nosotros preguntamos, y dice la humanidad, casi todas las personas dicen, no, todos tenemos pecado. ¿Por qué tú me preguntas eso? Se echan a reír. Ellos dicen que todos tienen pecado. ¿Por qué ellos dicen que todos tienen pecado? Porque tienen ese corazón soberbio. Porque creen en su propia obra, creen en su propia razón y en su propia justicia, el cual es opuesto a la palabra de Dios. Amén. Muchas personas dicen que la Biblia es escrita por los hombres, que cómo uno se da cuenta, que cómo uno sabe que la Biblia es inspirada por Dios. La persona justa, la persona que ya recibió la salvación, sabe cuando sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Porque todo lo que dice la Biblia es opuesto al pensamiento del hombre. Toda la palabra, toda la escritura, si la ponemos a leer, es opuesto al pensamiento humano. Amén. Como por ejemplo, en la Biblia dice que Cristo quitó el pecado. ¿Y qué dice el hombre natural? Que tienen pecado. Como por ejemplo, en Génesis capítulo 6 dice que el pensamiento del hombre es designio maldad. Y la gente dice que es buena. Nos damos cuenta que la Biblia es inspirada por Dios. Porque lo que dice la Biblia es totalmente opuesto al pensamiento humano. El hombre natural cree lo que así ve en su propia vista, lo que ve. Pero el corazón de Dios es lo que está adentro. Dios mira lo que no ve el hombre. Queridos amados, hoy yo quería compartirle esta palabra por la gracia de Dios, por esas dificultades que yo estoy presentando de salud, pero no mirando esa dificultad, sino mirando la palabra de Dios. Yo no miro la dificultad, yo miro la palabra de Dios. Y Isaías capítulo 53 dice que Jesucristo ya se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Así yo estoy caminando con la palabra de Dios. Pero como les dije, este dolor se calma con una pasta, pero el dolor del alma, el dolor del espíritu, no se calma con una medicina. Se calma es con la palabra de Dios. Cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos la palabra de Dios como está escrita. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo quitó el pecado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 dice que Cristo murió por nuestro pecado. Resumidamente lo dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, el que nos amó y los lavó con su sangre de todo pecado. Así lo dice la palabra. Pero muchas personas le cuesta creer esta salvación. Le cuesta creer la palabra.
porque todavía están empeñados, queridos amados, en su propia obra y en su propia razón y en su propia justicia, rechazando la obra de Dios. Si tú logras retener la palabra, si tú logras creer la palabra que se está predicando, y la palabra es que Cristo murió por tu pecado, eres salvo. Si tú no lo logras retener, si tú no la logras creer, así tú te esfuerces mucho, así tú hagas muchas obras, así tú tengas mucho tiempo congregándote en una iglesia, así tengas tu tiempo yendo a cualquier tipo de dominación, de congregación. Si tú no crees la palabra de Dios, no vas a conseguir la salvación, queridos amados. Porque la salvación viene por la gracia, por creer la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Hoy compartimos Salmo capítulo 107. Leímos 2 versículos, el cual dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Para nosotros llegar al reino de los cielos tenemos que volver a nacer. Nacer de agua y de espíritu. Nacer de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Para que tú llegues a entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer. Nacer de agua y de espíritu. Nacer de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a compartir la palabra. Ya vamos a orar delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, de permitirnos de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en Salmo 109, el cual habla de que Él envió su palabra y nos sanó y los libró de todas nuestras ruinas. Así, Señor, yo te pido, Señor, que trabajes por los invitados que todavía no han podido recibir la salvación. Que quítale su propia obra, su propia justicia y su propio punto de vista y crean la palabra de Dios. Haz lo que sea necesario, Señor, para que ellos puedan lograr quitar su propia obra, su propia razón y que crean la palabra de Dios. Padre amado, también te pedimos, Señor, por los hermanos salvos, por los hermanos justos. Fortalece su espíritu y dale cada día ese fortalecimiento en su espíritu. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice a los invitados también y a sus familiares. Dios Padre, trabaja fuertemente en los hermanos y en los invitados. Da la gracia, Señor, y da tu justicia al 100%. Te lo pedimos, Padre amado, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.